Tema 1. Introducción a las ciencias estadísticas. Estadística se puede definir como la ciencia cuyo objetivo es unir una información para facilitar al hombre el estudio de los datos masivos de individuos, grupos, series de hechos, etc. Y deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, unos significados precisos a unas previsiones para el futuro. La estadística se ocupa en los métodos científicos para recolectar, organizar, resumir, presentar y analizar datos, así como de sacar conclusiones válidas y tomar decisiones con base en estos análisis. Así también se realizan predicciones acerca del conjunto de los cuales se han seleccionado dichos datos. 1.2. Descripción y manipulación básica. Para que resulten útiles los datos estadísticos deben organizarse y considerarse a partir de un contexto. El procesamiento de los datos estadísticos es lo que genera la información. Datos. Tienen la particular de que en todo momento están sujetos a una interpretación que es la que realiza la persona que los lleva a cabo o que los emplea. Cuando cuentan con la singularidad de que son utilizados en muchas ocasiones para persuadir o convencer, y es que es más convincente hablar del 90% de la gente, por ejemplo, que decir muchas personas. Es útil para llegar a conclusiones correctas, nos permite valorar datos obtenidos en la investigación. 1.3. Descripción y variables. Una variable estadística es una característica que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Por lo que una variable es el conjunto de valores que pueden tomar ciertas características de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Según su medición. Variables cualitativas. Son el tipo de variables que, como su nombre lo indica, expresan distintas cualidades, características o modalidad. Cada modalidad que se presente se denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. La variable cualitativa puede ser dicotómica cuando solo puede tomar dos valores posibles como sí o no, hombre y mujer, o ser politómica cuando puede adquirir tres o más valores. Variables cuantitativas son las variables que toman como argumento cantidades, números, son variables matemáticas. Según la influencia, las variables independientes es aquella cuyo valor no depende de otra variable, es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se le llama así a la variable que es el investigador el que la manipula. La variable independiente se suele representar en el eje de las abscisas, es la que se asignan valores arbitrarios. La variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que toman otras variables. En una función se suele representar por la Y. Las variables dependientes se presentan en el eje ordenado. Son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influenciados por los valores de variables independientes. Las variables dependientes es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable independiente. Diferencias de medidas. La medida de una serie estadística nos proporciona una idea de sus características, pero esta información es insuficiente. De esta observación surgen las diferentes medidas de dispersión, que se pueden utilizar de acuerdo al tipo de análisis que se está realizando, por lo que se tienen medidas de posición. Son los valores de la distribución que se dividen en partes iguales, es decir, en intervalos que comprenden el mismo número de valores. Los más usados son los cuartiles, los deciles y los percentiles. Medidas de tendencia central nos dan un centro
de la distribución de frecuencia. Es un valor que se puede tomar como representativo de todos los datos. Hay diferentes modos para diferenciar el centro de las observaciones en un conjunto de datos. Por orden de importancia son media, mediana y moda. Medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central tienen como objeto el sintetizar los datos en un valor representativo. Las medidas de dispersión nos dicen hasta qué punto de estas medidas de tendencia central son representativas como síntesis de la información. Las medidas de dispersión cuantitativa, la separación, la dispersión y la variabilidad de estos valores de las distribuciones representan el valor central. Existen medidas islas relativas. Medidas de dispersión absoluta. No son comparables entre diferentes muestras. Son varianza, desviación típica y rango muestral. Medidas de dispersión relativas. Cuando se requiere comparar el grado de dispersión de dos distribuciones que no vienen dadas en la misma unidad o que las medidas no son iguales, se utiliza el coeficiente de variación de Pearson, que se define como el coeficiente entre la desviación típica y el valor absoluto de la media aritmética. Medidas de forma. Comparan la forma que tiene la representación gráfica, bien sea el histograma o el diagrama de barras, de la distribución con la distribución normal. Son medidas de asimetría, medida de apuntamiento o kurtosis. Pruebas paramétricas, también conocidas como pruebas de distribución libre, son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Los tipos de pruebas no paramétricas son prueba de signos de una muestra, prueba de los rangos con signos de Wilkinson, prueba de Human-Whitman, prueba de Kurzweil-Wallis, prueba de la media de la mediana de Mood, prueba de Friedman. Ventajas de las pruebas no paramétricas. Pueden utilizarse en diferentes situaciones, ya que deben de cumplir con parámetros estrictos. Generalmente sus métodos son más sencillos, lo que las hace más fáciles de entender. Se pueden aplicar en datos no numéricos, facilitan la obtención de información particular más importante y adecuada para el proceso de investigación. Desventajas de las pruebas no paramétricas. No son pruebas sistemáticas. La distribución varía, lo que implica seleccionar la elección correcta. La formación y aplicación son diferentes y provocan confusión. Es posible que se pierda información porque los datos recolectados se convierten en información cualitativa. Es posible que se necesite tener fuentes y un respaldo con más peso. Relación entre variables. En el análisis de los estudios clínicos epidemiológicos surge muy frecuentemente la necesidad de determinar la relación entre dos. Los objetivos de dicho análisis suelen ser determinar si las dos variables están correlacionadas, es decir, si los valores de una variable tienden a ser más altos o bajos, poder predecir el valor de una variable dada dando un valor determinado de la otra variable, valorar el nivel de concordancia entre los valores de las dos variables. Tienen que resolver el cuestionario 1 con el documento que ya tienen. Tienen que ver con ayuda de esta liga el video y contestar estas preguntas. Y finalmente, cuando terminen el cuestionario y la actividad, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma de Brightspace para que sea su calificación de la evaluación del día de hoy.